Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que me acompañan en una emisión más de esto que es Opinión en Serio con su amigo Gerardo de la Huerta. Y bueno, pues hoy quiero hablarles sobre pues esto que dijo el presidente en su conferencia mañanera. Es de veras tomada de pelo brutal. Disminuyó la pobreza, ya me puedo ir a Palenque, dice López Obrador, aunque le moleste a mis adversarios. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha destacado que la 4T está logrando todos estos cambios de manera pacífica y revolucionando las conciencias de la población. Bueno, ¿de qué se agarra López Obrador para decir que está disminuyendo la pobreza? Bueno, pues se agarra de la encuesta que acaba de publicar el INEGI hace unos días, de la que aquí también dimos cuenta de lo que está publicando, cómo el ingreso de los hogares más pobres aumentó un 10%, aumentos por ahí bueno, ya se los hablaba, ¿no? Pero hablaba del 10% de los hogares más pobres, pero bueno, está bien. Ya de ahí se están agarrando. Dos cosas que no han dicho sobre esa encuesta, sobre el ENIG 2023 que publicó el INEGI. Dos cosas muy importantes. La primera, pues ya tiene que ver con que también ahí mismo se dio a conocer que hasta para hacer sus sondeos, pues hubo lugares en donde se tuvo que pagar derecho de piso. Se tuvo que negociar, acordar con la delincuencia para poder hacer su trabajo el INEGI. Eso por un lado. Y por el otro, vale la pena precisar también que el INEGI actual tiene poquito que tomó, que está al frente Graciela Márquez, quien ha sido gente de López Obrador desde hace mucho tiempo. Incluso estuvo encargada, si mal no recuerdo, de lo que era las tandas del bienestar y todo ese tipo de cosas. O sea, es quien está al frente ahorita del INEGI y pues obviamente era de esperarse pues datos alegres. Ninguna de esas dos cosas puntualizan, para nada. Ahora sí el INEGI es muy creíble, cuando el propio López Obrador hace tiempo él mismo decía que pues que no había que creer en encuestas, ¿no? Y ahora ya de repente hay que hacerle caso a las encuestas. O sea, ahorita las encuestas sí dicen la verdad, pero con una titular del INEGI que es a modo de la 4T. ¿Sí? Bueno, aquí vale la pena señalar también que nunca falta quien esté en el plan de quererse, no sé, por algún motivo, lo que sea, querer congraciarse con el presidente, como es el caso de El Economista. Miren, presentan esta imagen que les estoy aquí mostrando, ¿sí? Nada más saben que déjenme ver si puedo hacerle una pequeña corrección para que pueda verse completo. Sí, porque está ahorita que se ve un tanto bajo. Vamos a ver si lo puedo subir otro poquito para que se vean las letras chiquitas. Aunque tape un poquito mi barra. Pero bien, lo vamos a hacer. Miren, ahí está el dato, ¿no? Aquí está. Dice, fíjense lo que dice esta gráfica que presentó El Economista. La mitad de los trabajadores en México ganan como máximo un salario mínimo. Y eso es lo que está diciendo, la mitad. O sea, este dato es bien interesante para que vean lo que les he dicho, de que siempre hay que ver las letras chiquitas a la hora de ver las tablas, las gráficas que nos presenta, quien nos las presente. Ya aquí lo he hecho varias veces con lo que presenta López Obrador en las mañaneras. Ahora lo voy a hacer con esto que presentó El Economista. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque bueno, me hicieron llegar comentarios. De hecho, la persona que me hizo llegar el comentario, incluso también me puso, me dijo pues, porque yo había señalado, y no lo señalé al peso de la lengua, de que el beneficio del aumento al salario mínimo pues es una minoría de los trabajadores. En su momento la propia Luisa Alcalde, ahora secretaria de Gobernación, ¿sí?, cuando era secretaria del Trabajo, ella misma dijo que el beneficio era para 3.800.000 trabajadores. Y la población económicamente activa es de más de 60 millones. O sea, bueno. Entonces, cuando yo comenté eso, me hicieron llegar esta imagen del Economista, en donde dice así, que la mitad de los trabajadores en México ganan como máximo un salario mínimo. Ingresos laborales de los trabajadores en México, por ciento del total de los trabajadores. Y aquí vemos cómo en la gráfica dice que más de 5 salarios mínimos, el 1% de la población. De 3 a 4 mínimos, el 4%. De 2 a 3 salarios mínimos, el 10%. Y 39% de 1 a 2 salarios mínimos. Pero quienes ganan hasta un salario mínimo marca 47. ¡Wow! ¡Wow!
¿no? Entonces cualquiera puede irse con la finta y decir, ah, mira, el 47% de la clase trabajadora se está beneficiando con esos aumentos del salario mínimo. Pues no, porque fíjense cómo aquí me voy a hacer un ladito porque veo que no se ve. Aquí al ladito de donde dice el 47% hasta un salario mínimo, tiene un asterisco. Si ustedes se van abajito de la tabla, en la parte del asterisco, que es donde estoy marcando ahorita, en la parte del asterisco, ahí está un asterisco, vean lo que dice. Incluye a los trabajadores que no tienen percepciones salariales. Así. O sea, no es este dato únicamente de los que ganan el mínimo, sino que también ahí le incluyeron, en esa parte, le incluyeron a los trabajadores que no tienen percepciones salariales. Ya sea que porque están desempleados, o ya sea porque hay gente que en un momento dado por la necesidad, pues trabaja nada más para que le den la comida, etcétera. O sea, no tienen percepciones salariales. También hay muchos así. ¿Se fijan? Se fijan el modo de ir construyendo a modo, de acuerdo a datos que tendrán por ahí, pero construir a modo para crear una percepción como esta. Cualquiera puede decir, 47% se está beneficiando del aumento al salario mínimo cuando eso no es verdad. Y les digo porque la propia secretaria de Trabajo en su momento lo dijo. Y aquí se los comenté. Bueno, pues de la misma forma es lo que está haciendo también López Obrador y toda su gente. Ya dan por hecho que se ha reducido la pobreza porque ha habido un aumento del 11% según en los hogares mexicanos. Y ya tomaron en cuenta la caída de 5.8 en los ingresos que hubo en 2020 por el año de la pandemia. ¿Ya tomaron en cuenta eso? Ya tomó en cuenta el presidente López Obrador. Ya tomó en cuenta también el presidente López Obrador que los aumentos que se han dado en los precios rebasan ese 11% del aumento en los ingresos de los hogares, suponiendo que fuera cierto. Porque yo sigo sin tragármelo, ¿eh? Desde hace mucho tiempo manejan un sistema de presentar datos el INEGI y esto va más allá de ahora que es titular una afín de López Obrador, que para qué les cuento, ¿no? Imagínense hablar y decir como ahorita, ¿no? Que trimestralmente son 63,000 pesos trimestrales, o sea que cada hogar en promedio, sacan un promedio en el que dice que en promedio reciben 20,000 pesos al mes. ¿Cómo? O sea, por favor, con todo respeto, si de veras cada hogar mexicano tuviera como mínimo un ingreso de 20,000 pesos al mes, con todo respeto, hubiera bajado la pobreza bastante. Y no como señala en su último informe el Coneval de que aumentó 4.5 millones los pobres. O sea, digo con todo respeto. Pero cada quien le va poniendo como le vienen ganas los datos, con el fin de engañar y manipular al pueblo, ¿sí? Uno de los que salió a hacer eso fue el actor Demián Alcázar, que ya sabemos que incluso ya tiene su huesito en Morena, pues anda desatado, ¿no? Si de por sí ya andaba, desatado, echando pues, mentiras y acomodando las cosas a modo. Y ahora lo hizo en apoyo de Claudia Sheinbaum. Miren esto que dijo Demián Alcázar. La inseguridad es un tema sensible y probablemente la mayor preocupación de los habitantes de gran parte del territorio nacional. El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, estableció una estrategia de seguridad en varios ejes que ha logrado una reducción significativa de los crímenes de alto impacto. Pero ¿quién es Claudia? Para ella, está claro que el camino no es el de los operativos sin estrategia ni las detenciones a cualquier costo. Los ejes de la estrategia de seguridad han dado buenos resultados. En primer lugar, la atención a las causas del delito. El segundo eje de la estrategia es el programa Más y Mejor Policía, que cambió el modelo de formación profesional y dio a los elementos un modelo de carrera que les permite tener un crecimiento profesional dentro de la institución. Los resultados están a la vista. La ciudad actualmente tiene mínimos históricos en materia de homicidios y robo de vehículos. No se ha llegado a la meta, pero estamos en el camino. Con atención a nuestra gente, México puede encontrar la paz. Esto es lo que dice Demián Alcázar. Pero, oh sorpresa,
El gobierno de la Ciudad de México presumió que entre 2018 y 2023 el promedio de homicidios dolosos en la Ciudad de México cayó de 5 homicidios diarios que se cometían a finales de 2018 y principio de 2019 a 1.5 asesinatos registrados este año, informó el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch. ¿Se acuerdan que les dije que nomás informó pero no presentó datos, no presentó de dónde, fuentes? Pues no presentó. Sin embargo, y aquí entra por qué no las presentó Omar García Harfuch, ¿no? Sin embargo, las cifras presentadas por el propio jefe de la policía capitalina también revelan que los homicidios dolosos registrados en la Ciudad de México entre enero y abril de 2023 se incrementaron con respecto al mismo periodo del 2022. De acuerdo con el informe de incidencia delictiva de la Ciudad de México 2023, la cifra de homicidios dolosos creció de 208 a 238 en el mismo lapso de tiempo. Es decir, que los homicidios dolosos aumentaron alrededor de 15% en el primer cuatrimestre de 2023 con respecto al mismo periodo de 2022. No que vean bajando, no que están disminuyendo. Ahora, aquí viene la otra parte que quiero comentarles que no se debe de perder de vista, por lo menos que mi audiencia no pierda de vista para que no se deje manipular. No están contemplándose ninguno de los datos que dan, por ejemplo, ahorita Damián Alcázar, ¿sí? No está contemplando para nada la cifra negra de delitos, ¿sí? La cifra negra de delitos de la que ya les hablé desde hace tiempo y que lo sabemos, por desconfianza en las autoridades, por temor a represalias. La mayoría de los delitos en México no son denunciados. Eso no lo recalca ni López Obrador, ni Claudia Sheinbaum, ni Damián Alcázar, ni ninguno de los paleros, matraqueros, manipuladores del clan de la 4T. Nadie dice nada de eso a la hora de los datos, a la hora de presentar los numeritos. No, se olvidaron totalmente de la cifra negra de delitos, ¿sí? O sea, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque sumado a esto también está este dato. Extorsiones, amenazas y cobro de piso a negocios y comercios ambulantes no dan tregua en la Ciudad de México. Durante el primer cuatrimestre de 2023 se incrementaron 47.79% en comparación con el mismo periodo del 2022. Fíjense, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o sea, datos oficiales del gobierno, dan cuenta de cómo la extorsión se disparó de 113 a 166 en este lapso, pese a ser de los delitos que menos se denuncian en la capital y en el país. Son de los que menos se denuncian y aún así hay un aumento en lo que se refiere a extorsiones en la Ciudad de México. Aquí está: extorsiones carcomen el comercio en la Ciudad de México, registran aumento superior al 47%. Actos violentos y cobro de piso son el pan de cada día para comercios y negocios de distintas zonas de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasa con Damián Alcázar? Pues Damián Alcázar, pues como muchos, pues ahora sí que, pues al mejor postor, ahorita que ya tiene hueso en Morena, pues ya actúa así. En su momento, pues él actuaba así, cuando se trató en aquel tiempo de Salinas de Gortari. Miren esto. Mira. Ya, déjame en paz. ¿Cómo te sientes, mijito? Muy bien. Ya le controlamos la diarrea. Ya se lo pueden llevar. ¡Qué padre! Oye, pero ahora sí tenemos que cumplir nuestro compromiso con solidaridad. ¿Cómo? Quedamos en pagar la clínica cuidando nuestra salud. Y es que Lalo no se lava las manos antes de comer y yo sí, papá. Pues muy bien, vamos. Qué suerte que trajimos a Lalo a tiempo. Y qué bueno que en la colonia nuestro comité de solidaridad aportó el terreno. Ni se usaba. Y que nosotros pusimos la mano de obra para la construcción. Si no, pues ¿cuándo? Mejor todavía que Solidaridad haya puesto la lana y que el Seguro Social esté manejando también la clínica. ¿Quieres manzana? Sí. Pues lávate las manos. Ahí tienen al Damián Alcázar, que también obviamente, pues es parte de su trabajo, gana dinero. En ese tiempo, pues entonces era esto. Ahora, pues ya tiene, ya que ya agarró ahí su hueso en Morena, pues ya también es otra cosa. O sea, nomás ahí lo pongo para que podamos darnos cuenta de veras en qué sentido, ¿no? Podemos tomar en serio, ¿no?
Porque las cosas hay que tomarlas de quien vengan, ¿no? Entonces así lo digo, ¿no? Y antes de que me vayan a mí a salir con la que salen, es que tú apoyabas antes a López Obrador. Sí. Es que tú creíste en López Obrador. Sí, yo también creí en López Obrador y lo he dicho aquí. Pero desde que empezó a cambiar su opinión, y no solamente en materia de su plan de seguridad, no. Él ha ido cambiando de opinión por todos lados en todo momento. Todo momento. Dijo y hasta decretó que se iba a acabar la condonación de impuestos, pero no le movió nada al artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, que permite las reducciones hasta del 100% de las multas, ¿sí? Y demás accesorios también fiscales de sanción y todo eso, ¿sí? A grandes contribuyentes, que es de donde se ha beneficiado su cuate Pigmenio Ibarra. Se cambió de opinión. Con respecto a lo de que había prometido regresar a los soldados a sus cuarteles por tanto tiempo en campaña, y una vez que llegó al gobierno cambió de opinión. Entonces, perdón, él es el que ha cambiado de opinión, no yo. Yo me he mantenido hasta ahorita, desde el 2007, siendo crítico del poder. ¿Sí? Y que eso hasta me ha cerrado puertas, pues que me las cierre, ni modo. Como pasó cuando allí en el Canal 14, que yo comenté de que por qué se invitaba al cuatito Carlos Slim, y mientras al ciudadano común en aquel informe de gobierno de López Obrador, al ciudadano común parado allí en el Zócalo como siempre, y mientras acá en el lugar de los invitados el potentado Carlos Slim. Y eso me trajo que me cerraran las puertas, al igual que cuando en un programa de radio recordé la promesa que había hecho López Obrador de regresar a sus cuarteles, pues cerró las puertas. No le hace, porque yo se los he dicho desde el 2007. Yo busco romper el cerco informativo, y lo he buscado siempre, y sea del lado que sea. En ese tiempo, pues sí, había un cerco informativo hacia el movimiento, pero ahora ya ese movimiento ya no es movimiento. Yo sé que López Obrador y su clan utilizan la palabra movimiento cuando conviene, pero en realidad ellos ya son poder. Ellos ya son gobierno. Y un gobierno que en vez de cumplir, nomás son puras excusas. Nomás es puro señalar al pasado. Por favor, o sea, buena onda. Entonces, ¿de qué se trata? ¿O acaso votamos para que nos salieran con que la culpa de los problemas nacionales las tienen los gobiernos del pasado? Que yo sepa, los que votamos, o al menos voy a hablar por mí, yo voté para que de veras se transformara el país, para que de veras se solucionaran los problemas generados precisamente por todo ese tiempo de gobiernos del PRI y del PAN. No para que las cosas no se resuelvan, al contrario, se pongan peor, y simplemente estemos escuchando al presidente echarle la culpa a los del pasado. Yo para eso no voté. Así de simple, yo no voté por eso. ¿Sí? Y por eso también creo que no merecemos otros 6 años de esto los mexicanos. O sea, que asuman su responsabilidad. A ver ahora con lo de los libros de texto gratuitos, que tienen errores demostrados, tienen errores, falta de ortografía. Bueno, hasta de plano, ya hasta se señaló pues que está mal hecho el sistema solar en los libros de texto gratuitos. Pero eso sí, está bien puesto que hubo fraude electoral en el 2006. Y también pusieron que la gente de Obrador de ese tiempo, porque todavía no estaba Morena, era el PRD, que la gente de López Obrador en ese momento habían asegurado entregar cajas de pruebas del fraude electoral, y a la mera hora lo que entregaron fueron cajas vacías. También eso lo incluyeron. ¿Verdad que eso sí eso no lo van a incluir en los libros de texto gratuitos? Eso no. Sí. Y tampoco van a incluir que el presidente había prometido en campaña el regreso de los militares a los cuarteles,
y lo que hizo, y ya como presidente a partir del 2018, cambió de opinión. Esos cambios de opinión de López Obrador, ahí no, ¿verdad? ¿Acaso van a poner en los libros de texto gratuitos las reducciones del 100% de las multas del cuatito Epigmenio Ibarra? ¿Millonarias? No, no lo van a poner tampoco. Van a poner en los libros de texto gratuitos todo esto que está saliendo de la alcaldesa del Chilpancingo en reunión platicando muy acá, que según era fortuito que se lo encontró ahí, pero pues ahí cada vez están sacando más videos de la plática tan amena que tuvieron y según no lo conocía. También eso lo van a poner en los libros de texto gratuitos. No, ¿verdad? ¿Van a poner lo de los sobres amarillos de los hermanos de López Obrador? Tampoco. La operación Carrusel que se hizo para recaudar fondos para López Obrador. Los diezmos de Delfina los van a poner. Los contratos millonarios a su prima. La red de tráfico de influencias de su hijo Andy. Lo van a poner. Van a poner en los libros de texto gratuitos cómo esos chamacos, según no tenían nada, y nomás llegó López Obrador a la presidencia y resulta ser que ya son millonarios vendiendo chocolates. Tampoco lo van a poner, ¿verdad? Nada de eso van a poner. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, es muy lamentable porque fíjense, ni siquiera, porque hay mucho que acusarle a la derecha y lo hice en su momento y ha sido una realidad en México, ¿sí? En el pasado los gobiernos del PRI y del PAN demostraron actos en cuestión de represión, en cuestión de engaño, en cuestión de fraudes, en cuestión de lo que quieran, de corrupción, pero nunca se habían atrevido al acto más vil que puede atreverse cualquier gobernante, que es el de utilizar la educación pública para adoctrinar a la niñez del pueblo mexicano. Fíjense, eso es un acto atroz y vil, violatorio además de la ley, violatorio de lo propio que el señor presidente López Obrador dijo en su momento. Los libros de texto gratuito, porque así lo manda la ley, no era cosa de contentillo, ¿sí? Los libros de texto gratuito se tienen que hacer, se tiene que acordar los libros de texto gratuito entre gobierno, maestros y padres de familia. Nada de eso se hizo, simplemente lo que nosotros queremos para adoctrinar y punto, para adoctrinar desde niños. Eso es un acto vil que cualquier gobernante puede hacer. Mantuvieron por décadas el PRI y el PAN en sus gobiernos, ¿sí? Mantuvieron la línea independiente de la política respecto a la educación de los niños. Lo mantuvieron independiente. Esto hay que señalarlo. Como fuera la base histórica que se enseñaba, en términos generales, siempre se basó precisamente dentro de lo malo, lo bueno que había de cada gobernante. De cada gobernante. La historia de la revolución, la historia de todo esto, perfecto. Pero nunca hizo el PRI y el PAN nada en los libros de texto gratuito con el fin de adoctrinar a su favor a la niñez. Y de la manera más autoritaria. No importa lo que... Fíjense cómo él mismo provoca a López Obrador para luego hacerse la víctima. ¿Se han girado sus pensiones al respecto? Ah, no. Ellos van por lo que van y punto. A lo suyo, a adoctrinar. Les digo, al margen de cualquier ideología que estén a favor o en contra de López Obrador, con todo respeto, no puede ser aceptable por una sociedad la imposición de una educación que adoctrina en vez de preparar.
En vez de preparar a la niñez y a la juventud para los retos que va a enfrentar este país. Es importante la preparación en serio, en materia tecnológica, científica, matemáticas. Y no estarles inculcando esas ideologías que es lo bueno López Obrador para inculcar, porque fíjense, López Obrador maneja un mensaje para el pueblo y otro mensaje lo maneja es otro el comportamiento para con los potentados. Al pueblo le dice vía mañanera López Obrador, no hay que ambicionar bienes materiales. Si ya tienes un par de zapatos, ¿para qué quieres otro? La fraternidad, sí, el amor al prójimo, el ser felices, eso es lo que da la felicidad, no los bienes materiales. Ese mismo discurso, pregunto, ese mismo discurso se lo echa al cuatito Carlos Slim cuando va a desayunar con él a Palacio Nacional. No, señores. Una cosa es el discurso para adoctrinar al pueblo y otra cosa es la realidad. ¿A poco creen que López Obrador le sale con esos discursitos a Joe Biden cuando lo viene a visitar? O cuando se reúne con los potentados, ¿le sale con un discursito de esos López Obrador? No, para nada. Es lamentable que quiera López Obrador plantear que él ya disminuyó la pobreza, que ya disminuyeron la brecha entre ricos y pobres, según una encuesta de un INEGI a modo, cuando la realidad está por encima. Aquí se los leí, primer trimestre de 2022, 247 millones de pesos diarios creció la fortuna del potentado Carlos Slim. ¿Ha dicho algo de eso López Obrador en la mañanera? ¿Ha dicho algo Damián Alcázar, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Don Augusto? No, al pueblo hay que darle un discurso de adoctrinamiento, de conformismo. ¿Para qué? Para que nosotros sí vamos por más, como lo hicieron sus hijos de López Obrador. Ellos van por más. ¿Sí? Así que entonces, ¿por qué tenemos que seguir los mexicanos creyendo en quienes simplemente lo que están haciendo es adoctrinar? O bueno, pretenden adoctrinar. ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí lo que les decía Claudia, aquí vale la pena para ir haciendo hincapié en los datos, ¿no? En los datos que ellos manejan. Miren esto. Vamos muy bien. No sé en qué país vive la oposición. Muy buenos días. Hoy quiero platicarles que estuve leyendo en la mañana algunas de las redes sociales de la oposición y me impresionan las mentiras que dicen. No sé en qué país viven. Les voy a dar algunos de los datos más importantes de los resultados en materia económica que ha logrado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, México es el país que más incrementó el salario mínimo en términos reales entre todos los países de la OCDE, con un 12% solamente entre 2022 y 2023. Aquí lo que no dice Claudia Sheinbaum para nada, ¿sí? Es que el aumento al salario mínimo, estos aumentos mayores al salario mínimo se empezaron a dar con Peña Nieto mediante el monto independiente de recuperación que sigue vigente, que es el que pagan, ¿sí? Que es el que paga el sector privado, para que únicamente el salario mínimo aumente y todos los demás salarios estén igual de paupérrimos como cuando empezó el gobierno de López Obrador. De hecho, que cuando se dio el primer aumento más allá de la inflación del salario mínimo, que fue en el 2017, en gobierno de Peña Nieto, pero bajo esa patraña. ¿Y cómo lo hicieron? Pues desvinculando el salario mínimo de los factores económicos, uno de los principales de los demás salarios. ¿Por qué? Porque es de esperarse, porque así sucedía antes. Si aumentaba el salario mínimo, aumentaban todos los salarios, porque iba todo vinculado, al igual que diversos factores de la economía. Pero
El PRI y el PAN se encargaron de desvincular al salario mínimo y de aplicar esa patraña del monto independiente de recuperación para nomás aumentar el puro mínimo y los demás salarios queden como están de paupérrimos y de malos. De eso no dice nada Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque hay que aplaudir los aumentos al puro salario mínimo a pesar de que esos benefician a un sector minoritario de la población. ¿Y por qué es importante tener presente esto? Porque eso mismo hacían en los gobiernos del PRI y el PAN. Mantenían al grueso de la población empobreciéndose más cada día, como sucede hoy. Pero eso sí, con paliativos a la pobreza extrema, pintados de beneficio a todos, así es como se la llevaban y así es como se la lleva este gobierno. Por eso mismo vemos a Claudia Sheinbaum que presume el 2.7, y en los países de la OCDE también está desvinculado el aumento del salario mínimo de los demás sectores económicos como lo hicieron aquí. En los demás países de la OCDE los empresarios se caen con el monto independiente de recuperación, como sucede aquí. De eso no dicen nada. O sea, de eso no dicen ni pío. Y ahí es donde está la maña. Luego fíjense. México ocupa la segunda tasa de desempleo mundial con un 2.7%, solo superado por Japón con 2.4%. La economía lleva creciendo. Fíjense, solo superado por Japón, 2.4. México tiene 2.7 de desempleo. Sí, exactamente fue el dato que dio el INEGI. Baja tasa de desempleo en México, un 2.7% en el primer trimestre de 2023. Pero hubo un dato, ya no les voy a leer lo demás porque bueno, ya está de sobra. Para lo que yo quiero llegar es que también dio este dato el INEGI, y eso que es INEGI a modo, pese a la caída en el desempleo, ojo, el instituto reportó un incremento interanual de 1.2 millones de trabajadores en el sector informal, que concentró 32.2 millones de personas. De esta manera, la tasa de informalidad quedó en 55.1% de la fuerza laboral total. Fíjense, 55%. O sea que el gobierno no llega, el gobierno no ha tenido la capacidad de producir las condiciones económicas necesarias para que por lo menos la mitad de los trabajadores tengan empleo formal. Y este dato es muy importante, ¿por qué? Porque es de entenderse. Aumenta la informalidad, pues también aumentan los empleos. ¿Qué da la informalidad? Pero nada de eso van a explicar. Es como cuando salen a presumir el mentado peso fuerte. Que los mexicanos, los ciudadanos de a pie, no le vemos lo fuerte por ningún lado, porque nos sigue costando más caro todo. Antes les digo, antes subía el dólar, subían los precios. Ahora resulta que baja el dólar y los precios no bajan. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que el peso se ha venido apreciando, pero no porque estén mejorando las condiciones económicas del país, sino porque han empeorado las condiciones económicas en Estados Unidos. Así que no es igual. Por esa razón es por la que aunque el peso está muy fuerte, en los hechos, los mexicanos estamos pagando más pesos por todo, seguimos pagando más caro todo. Ese es otro factor muy importante que López Obrador se calla. Ese es otro factor muy importante. Ay, mira, de acuerdo, fíjense a qué grado llega el engaño de López Obrador, Por estos datos que presentó el INEGI, en el que en promedio, ha aumentado 11% el ingreso de los hogares mexicanos, dice López Obrador que él ya se puede ir tranquilo a Palenque, ya cumplió con combatir la pobreza, pero lo que no señala, porque no viene en este informe, ¿sí? No viene cuánto ha sido la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos con la inflación que empezó a dispararse desde noviembre de 2021. Durante todo el tiempo en que la inflación estuvo en niveles de más de 8 puntos. ¿De cuánto fue la pérdida de poder adquisitivo? ¿Cuánto sigue perdiendo el poder adquisitivo ahora con una inflación
que anda arriba del 5%. Todo eso es pérdida. Aumentan los ingresos, pero por el otro lado todo sale más caro. ¿En dónde está entonces el beneficio? Es como lo de las limosnas que da disfrazadas de pensión a adultos mayores. ¡Ay, mira cómo ha aumentado la pensión a adultos mayores! Sí, pero sigues teniendo los hospitales sin medicinas, sin insumos médicos, con un servicio tal que mucha gente tiene que recurrir al hospital privado. Entonces, ¿en qué termina yéndose la limosna que le dan de pensión a adultos mayores? En muchos de los casos, en la mayoría de los casos, termina yéndose para suplir lo que el propio gobierno no está cumpliendo, como es el tener todas las medicinas que necesitan la población. Pero nada de eso lo va a explicar tampoco. Nadie va a decir nada de eso. ¿Por qué? Porque se trata de adoctrinar. ¿Sí? Así, para acabar pronto. Vean. Siendo 10 bimestres consecutivos. Y el INEGI dio a conocer ayer que el primer semestre de este año el crecimiento fue de 3.6%. La inversión extranjera directa. Ahora, que para este año va a ser el 3.6%, pues con todo y ese 3.6%, con todo y ese 3.6%, ni siquiera en materia de crecimiento económico se ha cubierto la caída de 8 puntos que se dio por el COVID. Ni siquiera eso. Porque son muy buenos para hablar del dato conforme, pues oye, era de esperarse una caída abrupta, viene un rebote. Y por eso se están dando esas tasas de crecimiento. ¿Sí? Por eso se están dando. Está empezando a reactivarse inversión. Pero no una inversión en cuestiones que tienen que ver con el gobierno, sino una inversión entre privados. Pero bueno, es inversión que entra, perfecto, se está activando, ok. Pero ni siquiera se ha cubierto lo perdido por la pandemia. Ni siquiera se ha cubierto. Y falta ver cómo cierra este año. Y falta ver cómo cierra todo el sexenio. A ver si de veras por lo menos se llega a tener, aunque sea el 2%, tan criticado por López Obrador en los tiempos de los gobiernos del PRIAN. A ver si por lo menos llega ese 2%. Pero nada de eso van a decirle a uno. Nada de eso se va a decir. ¿Por qué? Porque todo es puro adoctrinar y manipular. Como esto que está diciendo de que la inversión extranjera aumentó. ¡Claro! ¿Y cuál es la base para que en México siga llegando inversión extranjera? Los sueldos paupérrimos que se pagan aquí. Sigue siendo lo mismo. Porque el puro mínimo, nada más los que ganan el salario mínimo, se les ha aumentado y con un monto independiente de recuperación de empresarios. La mayoría de la clase trabajadora sigue con los mismos sueldos paupérrimos y en esto no me va a dejar mentir nadie de los que ven estos programas. Sí, nadie. Bueno. Lleva 3 años al alza y está en su máximo histórico, igual que los empleos formales. Igual que los empleos formales, cuando ya les acabo de leer que de acuerdo a los propios datos de esa misma encuesta del INEGI, es más, aquí está el dato, 55.1 de la fuerza laboral está en la informalidad. Fíjense, y todavía dice que han crecido los empleos formales. Así dice esta mujer. Aquí está. El instituto reportó un incremento interanual de 1.2 millones de trabajadores en el sector informal. 55.1% de la fuerza laboral total está en la informalidad. No en la formalidad, señor. No en la formalidad. ¿Sí? No voy a negar que sí, también haya crecido el empleo formal. Pero sigue siendo en este país la informalidad la que más empleos produce. No las políticas de López Obrador y su gobierno. Pero en fin, el chiste es que hay que agarrar y presumir y decir hasta de lo que no. Fíjense. Y el dólar está en menos de 17 pesos. El dólar está en menos de 17 pesos. ¿Por qué?
¿Por las buenas políticas económicas de este gobierno? No, sino por los problemas que está teniendo Estados Unidos. Esa es la razón. Por esa razón es por lo que, aunque el dólar esté más bajo, seguimos pagando los mexicanos más caro todo. Porque eso es lo que no dicen ellos. Ellos dan, es como lo de las remesas, que lo presumen como logro. Cuando el logro, ¿cómo va a ser el logro? Si es la muestra de cómo millones de mexicanos tuvieron que irse de este país. Sigue habiendo migración nacional rumbo a Estados Unidos. Y dicen que las cosas van muy bien. Van requete bien. Algo que no habíamos visto en años. No, lo que no habíamos visto en años es que acorde a la reducción, eso nunca lo vimos, que acorde a la reducción, más bien acorde con lo que se aprecia el peso mexicano, resulta que los mexicanos no somos beneficiados de esa apreciación del peso. No somos beneficiados. Seguimos pagando cada vez más caro todo. ¿Dónde está el beneficio del peso fuerte? Está en el sector financiero, está en los especuladores, está en los potentados, pero en los mexicanos no. No. Eso es lo que sí, para que vea, señora Claudia Sheinbaum, no se había visto nunca. ¿Sí? Como siempre el peso iba devaluándose, pues siempre así, como se devaluaba el peso, pues nos costaba más caro todo a los mexicanos. Eso siempre se vio. Lo que nunca se había visto es lo que se ve en su gobierno, en el gobierno de la 4T, que resulta ser que se aprecia el peso y no se aprecia el nivel de vida ni el poder adquisitivo de los mexicanos. Por lo mismo que les estoy diciendo, porque no es lo mismo que le vaya bien al país como ellos dicen, a que en realidad le esté teniendo problemas Estados Unidos. Prueba de ello, ustedes lo pueden consultar. Prueba de ello es que no solamente es el peso mexicano el que se ha apreciado, con respecto al dólar. Han sido el montonal de monedas de diversos países del mundo los que se han apreciado frente al dólar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, le vuelvo a repetir. No es lo mismo que se deba a que las cosas mejoran en un país, a que simplemente a Estados Unidos, por los problemas económicos que tiene, se dé esa depreciación de su dólar a nivel mundial. Pero pues obviamente no hay que decir eso, hay que decir que es producto de las políticas de López Obrador. Perdón, o sea, ¿cómo se puede? Es como cuando el presidente dice que Pemex está bien. ¿Cómo puede estar bien una empresa tan endeudada como Pemex? Lo digo en buen plan. Tuvo que entrarle el gobierno con el dinero del pueblo, el que se iba a repartir con justicia en los mexicanos, se está utilizando para alivianar a Pemex por el endeudamiento tremendo que tiene. Dice el presidente, es que hay que apoyar a Pemex. Pues sí, pero primero habías dicho que el dinero se iba a repartir con justicia en los mexicanos. Sí. Echarle la mano a Pemex, fíjense, no estoy diciendo que esté mal apoyar a Pemex. Lo que para mí está mal es no informarle a los mexicanos que Pemex está lleno de contratismo privado, que muchas empresas privadas nacionales y extranjeras hacen jugosos negocios en Pemex. ¿Sí? Y apoyar a Pemex es también apoyar esa red de negocios de privados. Y eso desde mi punto de vista es contrario a lo que el presidente dijo, de que es dinero del pueblo y que se tiene que repartir con justicia entre el pueblo. Nada más. ¿Sí? Nada más. No estoy en contra de que se le apoye a Pemex, estoy en contra de que no se le informe a los mexicanos que Pemex está lleno de contratistas privados. No vamos más lejos. Por este asunto del derrame, ¿a quién están culpando? Pues están culpando a la empresa que trabajaba en esa plataforma. Sí. ¿Por qué? Porque hay un chorro de contratismo privado en Pemex. Eso no se ha acabado. Sí. También apoyar a Pemex también implica seguir apoyando, sí, a ese sindicalismo cacique
que bueno, ahora sí que, pues heredado también del Romero de Champs. Todo el mundo esperábamos, ¿no? Ahora sí con la 4T va a haber justicia, Romero de Champs en la cárcel. ¿Cuál? ¿Cuál? Para nada, manito. Para nada. ¿Por qué? Porque la 4T no es otra cosa más que puro engaño. Bueno, ya vamos a acabar de ver esto y vámonos. Y está entre las monedas más fuertes a nivel internacional. Y además, de acuerdo con la encuesta ingreso-gasto de los hogares, que salió en el INEGI hace unos días, disminuyó la pobreza y disminuyó la desigualdad. Perdón. Fíjense cómo lo están interpretando ellos. Que según hay un aumento en el ingreso de los hogares, eso no quiere decir que ya disminuyó la pobreza, porque no ha sido comparado, por lo menos hasta ahorita, no ha sido comparado ese aumento en el ingreso de los hogares con el aumento en los precios derivado de la inflación que vivimos desde noviembre de 2021 hasta la fecha. Los precios de la pura canasta básica son mucho más altos de ese 11% que tanto están aplaudiendo. Nada más, y estoy hablando de la pura canasta básica. Aumentó más que ese 11% que están aplaudiendo ahorita. Claudia Sheinbaum y todos ellos. Es una verdadera tomada de pelo que salgan a decir, sin hacer la comparación con todo lo que han aumentado, productos, servicios, todo lo que los mexicanos tenemos que comprar y vivir y pagar para vivir. Cuando no se ha hecho ese comparativo, porque no lo han hecho, es una verdadera tomada de pelo salir a decirle a los mexicanos que por ese ingreso que dice el INEGI que es a modo de la 4T, del 11%, de aumento del 11% en los hogares mexicanos, ya se acabó, ya disminuyó la pobreza y la desigualdad. Por favor, de plano, tomada de pelo al por mayor por parte de todo este clan manipulador. Y ella es la que quiere ser presidente, engañando a López Obrador. Ya hasta lo anda imitando de que se ponen los trajes típicos de las comunidades indígenas para ir allá. La misma tomada de pelo que López Obrador. Una calca de López Obrador. Entonces es de esperarse. Ojalá y que no, toco madera. Si quedara esta señora Claudia Sheinbaum como presidenta, no más nos esperan 6 años de estar echando la culpa a los gobiernos del pasado, exceptuando al de López Obrador, Ya todo va a ser de Peña Nieto para atrás. Ellos tienen la culpa de todo lo que no salga en la 4T cuando llegue, si es que llega esta señora a gobernar. Nos esperan otros 6 años del mismo show, del mismo engaño y de que, pues, a ver cómo tu pueblo vota por mí, y ya después a ver cómo te las arreglas. Así de fácil. Bueno, nada más les quiero recomendar que no se pierdan el reportaje que presentó Loret de Mola en su noticiero, muy bueno, que da cuenta, pues, al más puro estilo. Ya se los he dicho aquí yo muchas veces. ¿Cuántas veces lo he dicho? Donde brinca el chivo grande, brincan los demás. Y si aquel tuvo y si aquel pudo, pues yo, ¿por qué no? Bueno, allá en un estado, creo que es no me acuerdo, creo que es el estado de Coahuila o algo así. No sé si sea Coahuila o no sé qué estado, no me acuerdo qué estado. Resulta que funcionarios del gobierno, que es el gobierno de Morena, tienen que caerse con el, creo que 4% o 5% de su sueldo para la campaña de Claudia Sheinbaum. Lo mismo que con la Delfina, ahora con la Claudia Sheinbaum. Y vayan ustedes a saber con cuántos más. Con cuántos más no estén pasando esto. A fin y a cabo ya pasó, mira, ya pasó y todavía siguen aplaudiendo millones. Pues lo seguimos haciendo. Pues al fin nos van a seguir aplaudiendo. Gracias a la doctrina de López Obrador y de todos esos youtubers y de todos esos paleros. Mira, a pesar de las fregaderas, de la corrupción, del fraude descomunal mayor al de la estafa maestra de Peña Nieto. Y mira, los siguen hasta defendiéndonos en las redes. No, hombre. Así, pues por eso siguen y seguirán las fregaderas. Ni modo. Gracias, amigos, por haberme acompañado aquí en esta opinión en serio. Estén pendientes del próximo programa. Recuerden que es irregular, o sea, habrá veces que no se pueda, habrá veces que se pueda poner en otra hora, pero pues así,
yo aquí se los he dicho muchas veces, este no es un negocio, ¿sí? Este no es un negocio como los chayotubers. Yo no vivo de esto. Entonces yo tengo que trabajar y seguir mi vida. Y trato de darme el tiempo para poder presentarles esta opinión en serio. Todos los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio, pues ahí en la descripción de cada video vienen las opciones. Yo sé que todos van a decir, pues si no vives de eso, entonces ¿por qué pides que se te apoye? Pues porque no es gratis. No es gratis el equipo para trabajar, para presentarles esto, no es gratis el equipo, no es gratis el internet. Sí, o sea, nada de eso es gratis. Y por eso es necesario el apoyo para que pueda continuar esta opinión en serio. Entonces se los comento, ¿no? También la luz eléctrica que se ocupa, que ya necesita algo, el equipo con el que hago este programa, pues hay que comprarlo. Entonces por eso es por lo que es necesario el apoyo y por eso lo solicito. Pero esto no es un negocio. Entonces, bueno, espero contar con el apoyo de ustedes que me ven y me escuchen. También no olviden suscribirse a este canal YouTube, darle clic a la campanita, déjenme todos sus comentarios en mi cuenta X, porque ya no es Twitter, ahora es X. Déjenme ahí sus comentarios, recuerden seguirme también ahí, es @elbot, ahí pueden buscarlo. Y bueno amigos, pues gracias a todos por haberme acompañado, que estén todos muy bien, esperen el próximo programa, compártanlo y recomiéndenlo en sus contactos de redes sociales y de WhatsApp y donde sea. Que Dios me los bendiga, pásenla chévere y nos vemos.